Buenas tardes, licenciada. Le voy a presentar mi cuento de Navidad y de fin de año, el cual se llama La Flor Amarilla. Hace mucho tiempo, cuando el mundo en su mayoría estaba cubierto de hielo y nieve, habían pueblos pequeños, eran apartados de otros, ya que muy rara vez se veían entre sí por la distancia y por la inclemencia del tiempo. Sin embargo, a pesar del frío que les llegaba a los huesos, había un pequeñísimo tiempo en el año que se creó el frío a través de sus blancos copos de nieve y sus témpanos que parecían forjados a propósito y mantenidos enterrados en los confines del mundo. Ahí, en ese escenario gris y silencioso, por una semana al finales del mes de diciembre, las puertas de cada hogar, construido cuidadosamente con bloques de hielo y recubierto por muchas mantas que les aseguraba el calor, aparecían unas pequeñas flores amarillas tenues muy claras, de pétalos delicados, frágiles y pequeños. Cada flor tenía 6 pétalos. Había una leyenda antigua, tan distante en el tiempo como el mundo en que vivían, que decía así: el momento que aparezcan flores negras en vez de amarillas significaría el fin del mundo. Que aunque frío, era su hogar, en donde estaban sus amigos, compañeros y, más importante, su familia. Pero todo podría desaparecer. Entonces hay un pequeño detalle, o más bien solución a este inconveniente apocalíptico. Pero antes de contarlo, es necesario precisar cómo o quién salvaría a los pueblos de esta catástrofe. Las flores debían permanecer amarillas en manos del que tenga el corazón puro y valiente, para llegar a cabo la misión que salvaría a los pueblos. Se dice que ese elegido con su flor amarilla tendría un día por cada pétalo para llegar al castillo de luz, ya que estaba muy lejos del pueblo. Cada pétalo caería cada día. Si el valiente joven no llegaba a tiempo antes de que la flor termine sus pétalos, todo terminaría. Todo se derrumbaría y también del recuerdo del mundo se borraría su memoria. Y ese día fatal llegó. Ese día fue el más gris de todos. Lo que cada pueblo no sabía era que esa leyenda lo sabían cada uno de ellos. Por lo tanto, si lo había, saldría un joven de cada uno con la misma misión y quizás sus caminos se cruzarían al fin. Poco a poco, jóvenes con la capacidad de asumir una aventura se ponían en la fila frente a las casas de témpanos de hielo, para ver en sus manos de quién saldría la flor más brillante de todas, su color claro y puro que no se convertiría automáticamente en ceniza. La fila tenía más de 50 jóvenes, lo cual decía mucho de cada pueblo, que eran valientes, luchadores y decididos a cuidar de los suyos. En total eran 9 pueblos y la fila comenzó muy temprano, pues cuanto antes se encuentran los elegidos se dirigían al castillo de fuego podrían salvarse. La leyenda decía que aquel que logre llegar al castillo de fuego debía superar una prueba de valencia y de buen corazón, y luego debería enfrentar al caballero que guardaba el castillo y el tesoro que contenía. Los más ancianos recordaban que el tesoro que contenía ese castillo era el libro verde forjado con polvo de esmeraldas, el color de la naturaleza. Un viejo mago, resentido con los pueblos, les había quitado el calor, las flores, los árboles, todo aquello que era hermoso de la naturaleza, porque ellos ya no habían querido sacar las minas, las piedras y entregárselo a él, pues éstas eran la fuente de su poder. El único guerrero había tenido la valentía de ausentarlo y herirlo, y el mago con su último aliento lo maldijo, encerrándolo en el castillo de fuego a cuidar por la eternidad el libro de la naturaleza. Aquel que llegue ante sus puertas debe deshacer tanto el embrujo del caballero como el del castillo y del libro. Todo este enfrentamiento tendría lugar en un miércoles 13. En el primer pueblo pasado, un joven y otro sin éxito frente a aquellas flores que se hacían ceniza, hasta que de todos ellos un joven fuerte y de carácter decidido tomó una de sus manos, y ante las expectativas de todos los presentes, la flor brilló con más intensidad y en momento supieron que él debía partir. Por sus delicados temperamentales lo llamaban el brioso. Nunca huía de una aventura, así como tampoco aceptaba la derrota. Así pues el joven se puso inmediatamente en camino con mucha agua y provisiones. Su viaje estuvo lleno de muchos peligros, con abismos de hielo y nieve movediza. Sin embargo, su valentía no le permitía que se agotara. Siempre volvía a levantarse viendo la flor, la cual siempre brillaba. Aquella flor era el ánimo que necesitaba.
2 veces estuvo a punto de sucumbir, tragado por el hielo gracias a su determinación. Volvió a la superficie con su hacha, aquella que le había regalado su padre y la cual había enseñado a usarla para que pudiera sobrevivir. La misma que ahora se encuentra en sus manos frente a una terrible criatura a quien debía enfrentarse. Anteriormente había escuchado de su existencia, pero no solo se había encontrado con uno, al menos no hasta aquel día. Con el temido rugido de aquel gran monstruo de antiguas leyendas salió de sus pensamientos viendo que ahí lo tenía justo frente a él. Aquella bestia tenía el tamaño de al menos 5 casas. Brioso sabía que había entrenado arduamente día y noche para esa misión. No pensaba quedarse a la mitad de su destino. En cierto momento estuvo a punto de sucumbir una vez que la bestia bajó sus garras y colmillos. Sin embargo, su agilidad y habilidad con la hacha finalmente le dieron la victoria con un corte definitivo en el cuello de aquel animal con su brillante hacha. Se alimentó de la carne del animal y se marchó, pues no había tiempo para una celebración. Siguió así hasta llegar a la cima de su témpano y 3 montañas. Más allá vio un llamativo resplandor bastante intenso y comprendió que por fin había logrado llegar a su destino, el Castillo de Fuego. Mientras tanto, en el siguiente pueblo la elección fue bastante casual, pues muchos jóvenes probaban suerte con aquellas flores. Uno de ellos, el cual era delgado y bastante ágil, no había ido a verlo, simplemente se paró en una puerta junto con su instrumento musical favorito, el fagot. Bailaba ligeramente. Era el hobby que más le gustaba, el baile. Se lo había enseñado a su madre, quien lastimosamente había partido hace unos cuantos años para reunirse con sus ancestros. Pero no era cualquier baile. Ese baile en específico era especial, pues iba al ritmo de su fagot y el baile tenía la habilidad de apaciguar o calmar a quien fuera o a lo que fuera. Como estábamos diciendo, de casualidad quiso que este joven, quien por su afición lo llamaban danzarín, sin darse cuenta que durante su baile había tocado una flor la cual casi echó cenizas, pero al momento de sentir su toque volvió a brillar. Todos al ver lo ocurrido se pusieron felices. Finalmente habían surgido un campeón con su alma musical. Danzarín se sorprendió, pues entendió todo al instante y recogió aquella bella flor con toda la nobleza y se quedó callado durante unos segundos, para después reír suavemente y ponerse en marcha junto con su baile y música. Después de ese día y medio de viaje decidió tomar un descanso, alimentarse y utilizar su fagot para relajarse. Eligió un lugar claro y espacioso y se sentó, pero algo le inquietaba. Mientras comía su fruta favorita, que eran los arándanos, empezó a sentir un olor putrefacto, que a momentos se intensificaba, provocándole náuseas y en un momento desapareció. Es como si estuviera en constante movimiento. Cuando estaba por terminar aquella fruta, sintió de repente algo a sus espaldas, se volvió enseguida y con un gran asombro vio un ser que se le hacía reconocido por los libros antiguos. El nombre de este ser era Draugur, quien era un muerto viviente que se alimentaba únicamente de sangre y poseía una gran habilidad para ocultarse a pesar de su gran tamaño, pero su olor a muerto siempre lo delataba. Danzarín, a pesar del susto que se había llevado al verlo, empezó a evadir al monstruo con unos ligeros pasos de baile, hasta decidir cuál sería la mejor tonalidad de su fagot, que haría que ese ser abominable se apaciguara, mientras esos oscuros ojos le perseguían con una fulminante mirada. Danzarín empezó a tocar una triste melodía de recuerdo a los caídos en batalla. Aquel monstruo viviente se quedó escuchándolo con una tristeza inmensa. Esto poco a poco fue dejándolo profundamente dormido y Danzarín fue capaz de continuar su viaje. Se encontró más tarde con otros 2 monstruos más, pero también logró salir victorioso, dejándolos en un profundo sueño, hasta que finalmente llegó a un gran puente de piedra y al final de este por fin estaba el Castillo de Fuego. En el tercer pueblo a todos sus habitantes les gustaban las cualidades circenses, es decir, malabares, magia, cuerda floja, actos arriesgados. Debía lógico entonces que todos quisieran a ese increíble aventurero en busca del castillo, pero solo uno sería el elegido.
por lo cual el tiempo se agotaba y con más no había parecido esa persona digna de sostener la bella flor. Entre piruetas y malabares, uno de ellos, el que más alto saltaba, al descuido y al ir de allá para acá, hasta que sobre algunas flores y una de ellas había salido volando debido al impacto. Se paró justo en su cabeza y al instante la florecilla empezó a brillar con mucha intensidad. Al fin había aparecido el joven que los representaría. Aquel joven simplemente sonrió y se alistó para el viaje. Era conocido como Saltarín, que así como lo llamaban, recogió un par de frutas, agua y partió en medio de muchos aplausos por parte de su pueblo. Se interesó por muchos laberintos de hielo, pero gracias a que saltaba bastante alto, le resultaba fácil salir pronto de esos engañosos caminos, cuando de pronto escuchó un fuerte aullido entre todos esos témpanos de hielo. Tan fuerte eran esos aullidos que Saltarín no fue capaz de identificar de dónde provenían. Podría saltar sobre él en cualquier momento. Entonces de pronto se acordó que su padre le había contado sobre un lobo gigante que tenía de nombre Fenrir, que vagaba suelto por esos fríos confines, pues cierto día se había soltado de su cadena, a las cuales se habían atado los dioses. Saltarín pensó que, si querían llegar a tener una oportunidad con aquel gigante animal, debía encontrar pronto esa cadena. Así que empezó a saltar muy alto y lo logró ver cerca de un arroyo congelado. Pero cuando se disponía a saltar hacia allá, una enorme sombra de ojos chispantes se interpuso entre él y la cadena. El lobo finalmente lo había encontrado y parecía tener muy malas intenciones. Pasó muy rápido el joven mientras saltaba y esquivaba por milímetros las garras y las fauces del lobo. Un poco más y lo atraparía. Saltarín dio un gran impulso y con una voltereta en medio del aire fue capaz de esquivar una vez más al monstruo de colmillos brillantes. Ya tenía pensado cómo lo atraparía, calculó el tiempo exacto y el espacio. Se había colocado al filo del arrozuelo y justo cuando parecía que lo había atrapado, de un momento a otro Saltarín se apartó mientras el lobo caía en el hielo partido y se hundía en la fría agua. Saltarín se dispuso a colocar rápidamente la cadena en el cuello del animal, para de esa manera se aseguró y de paso con mucho esfuerzo salvó al lobo de morir congelado por esas oscuras aguas. Una vez satisfecho de su labor, Saltarín siguió de una manera alegre su camino, mientras escuchaba a lo lejos los maullidos de aquel lobo. Saltó unas millas más hasta que por fin entre todas esas nubes pudo ver el resplandor de su objetivo, el castillo de fuego. Cada pueblo tiene su cualidad especial. El siguiente era como un lugar muy alegre donde las sonrisas y las bromas nunca faltaban, así que entre risas y risa uno de los jóvenes tomó una flor como los demás. Y ésta empezó a brillar. Su alegría creció al darse cuenta de la misión que iba a tener que cumplir. Todos fueron muy amables y lo apoyaron y también lo aplaudieron porque los iba a representar en algo de suma importancia, y con alegría, pero también con valentía, lo llamaron bromista. Caminaba siempre sonriendo, recordando las bromas de su pueblo. Al cabo de 2 días, el joven, siempre pensando en la broma, había metido sus pies en el estanque con algas, pegajoso el escenario era tétrico. Avanzó a través entre la niebla y le pareció ver algo brillante de ojos que se le acercaba lentamente. Se detuvo y vio como un gran espíritu emergía de las tinieblas con un violín en su mano. Empezó a imitar sonidos de la naturaleza con el violín. Bromista lo había visto en dibujos antiguos. Se llamaba Fosegrim y tenía muy mal humor. Bromista pensó que si lo hacía reír podría dejarlo ir, y mientras tocaba en su violín, el monstruo empezó a contarle todas las mejores bromas que sabía, hasta que el monstruo no aguantó y terminó riendo. Bromista aprovechó y huyó del lugar. 2 días después, logró llegar al castillo de fuego. En el siguiente pueblo todo era de colores claros, pues para ellos el amor era lo principal. Ellos creían que el amor era la fuente de sus fuerzas.
Pusieron las bellas flores en manos de todos los jóvenes, pero solo uno de ellos brilló de manera intensa y nació otra flor al lado de esta. Al fin encontraron a su elegido y de su nombre le pusieron Cupido. Así que él partió junto con un arco y una flecha especial. Al estar llegando al borde del pueblo, con grandes montañas y abismos de hielo, al otro lado de ese abismo estaba el castillo. Un puente viejo estaba destruido y no había manera alguna de pasar. Se encontró un gran estruendo, salió del fondo del abismo y ante unos atónitos ojos surgió Jormungande, la gran serpiente de la creación escandinava. Ella le dijo que devoraba todo aquel que quisiera pasar, pero Cupido con suaves palabras y una flecha encantada lo enterneció, y ella misma lo colocó al otro lado del abismo, de esta manera finalmente llegando a su destino, el castillo de fuego. En una alta montaña, un ser cúspide, estaba un milenario pueblo, así como sus costumbres y su religión. Los tronos eran para personas prestigiadas y con fuerza, pues el cielo era el hogar de Dios y por eso debía surgir su campeón para guiar, soportara una noble de truenos a la superficie. Solo un joven de 20 aspirantes lo logró. Con eso había acumulado tal energía que supo inmediatamente que él debía hacer el viaje, sin tocar la flor por su energía. Entonces la tomó y empezó un viaje. Ya había ganado el nombre de Trueno. Todo enemigo que se cruzaba al ver su luz y su energía se apartaba. Solo el gigante colosal Jotmar se le enfrentó. La batalla fue terrible, pero al trueno no hay poder que se le oponga. Así que Jotmar, que representaba el caos con sus cuernos, tuvo que ceder Así dejando pasar al héroe, el conocido de la luz, Trueno llegó ante el castillo de fuego. En cierto pueblo alejado de la niebla de hielo que tenían siempre por su cielo despejado, las estrellas, el hielo brillaba bajo su luz. Parecía como magia, porque la noche dejaba ahí más luz y de las estrellas. Habían muchos relámpagos en este pueblo, a diferencia de otros, la flor elegía a sus campeones. En la noche, las largas filas probaban suerte uno tras otro, pero solo a uno se le iluminaban los ojos como relámpagos, y de sus familias salía la fragancia de la flor. Automáticamente supieron quién sería el elegido. El perfume de sus manos hipnotizaba mientras las tenía abiertas y sus ojos y labios brillaban. Salió a su gran aventura. El joven relámpago, como lo habían llamado, iba en su caballo negro, fuerte y rápido. A punto de llegar al castillo de fuego del lago que lo reducían, salieron unos enormes tentáculos. Era el temido Kraken. Se elevó ampliamente como una montaña rugiendo. Relámpago solamente abrió sus manos, las cuales brillaban sus ojos, y la flor del Kraken se quedó en silencio. Poco a poco se hundió para siempre en aquel lago, y Relámpago tuvo que caminar durante un rato más hasta que por fin llegó al castillo de fuego. En el interior de las montañas se encontraba el último pueblo. Sus habitantes eran alegres y valientes. Cuidaban de sus familias y de sus animales. Siempre habían guardado una batalla. El día de la flor blanca llegó. Todos se ponían a probar suerte, sin éxito alguno. Parecía que no saldría ningún campeón. Pero no, se acordaban que faltaba uno, el más inteligente de todos, el que siempre tenía una solución a los problemas. Había salido a rescatar unas parejas de abejas y volvía sin éxito. Cuando vio una flor blanca, quiso oler su fragancia. Cuando acercó la flor a su rostro, la flor brilló, pero de repente su nariz también se puso roja. Parecía gracioso, pero de eso trataría su don. Lo llamaron Rodolfo, con su nariz roja, por caminos oscuros y fríos, pero su nariz le daba calor, y junto con la flor se tapó con un par de trolls, que luego de verlo se rieron de él, pero Rodolfo intensificó su luz y ellos
tuvieron dolor y escaparon asustados. Así es como Rodolfo, después de muchos desafíos, llegó al Castillo de Fuego. Aquí se encuentra con todos los campeones. Hablan entre ellos y se acercan al castillo, y se oye un gran estruendo, y las grandes puertas se abren. Aparece un caballero con una gran armadura de cabello blanco y una poderosa espada. Todos se preparan para la batalla, pero ninguno logró siquiera acertarle. El hechizo de aquel mago era muy fuerte, pero se dieron cuenta que cada uno de ellos tenía cualidades. Unieron entonces sus manos y tocaron el castillo y la tierra. Tembló, el fuego se esparció, pero rápidamente se extinguió. Habían ganado, libraron al caballero y el libro de esmeraldas. El hielo innecesario desapareció. Hubo nuevamente árboles, agua, animales y sol. Todos supieron que habían ganado. El caballero les agradeció, entraron en el castillo y leyeron el libro. Ellos se volverían inmortales, y el caballero se llamaría Nicolás, y cada uno de los jóvenes se convirtió en un poderoso reno, con Rodolfo a la cabeza. Desde ese día, cada diciembre, en aquella gran festividad de nombre Navidad, ellos buscan cumplir con las expectativas de los niños, que se sienten felices en todo tipo de ámbito, ya sea social, con sus amigos, hasta personal, Diego, que ellos disfruten. Y luego tienen que irse, porque llega Año Nuevo, luego fin de año, y todos los de buen corazón lo disfrutarán.